Hola a todos, bienvenidos. Esto es el desafío energético. Sí, nos propusimos pensar junto a los expertos, hacernos preguntas e instalar conversaciones en torno a algo que por supuesto es fundamental, como decíamos, para el desarrollo de cualquier país, para el desarrollo de la Argentina también. Hoy vamos a hablar de nuevas alternativas energéticas. Escuchamos hablar mucho de hidrógeno, ¿no? Sabemos poco, tenemos muchas preguntas y tenemos hoy a especialistas en eso. Oímos mucho hablar de litio, oímos hablar de renovables, pero vamos a hablar sobre estas nuevas alternativas energéticas con especialistas. Arranco por presentar a Joaquín Ubogui, es ingeniero químico, referente técnico del consorcio de hidrógeno H2AR. Por estos días debe estar sonando mucho tu teléfono, Joaquín, sí, porque tenemos muchas dudas al respecto. Está con nosotros Hernán Lecher, es asesor de la presidencia de YPF en temas relacionados al litio. Está también con nosotros Alejandro Rueda, Head of Business to Business de Enel X. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y Florencio Gamallo, ingeniero socio fundador de la Asociación Argentina de Energía Eólica y especialista en hidrógeno. Bueno, dos entusiastas del hidrógeno, así que arrancamos hablando sobre ese tema. A ver, Joaquín, ¿de qué hablamos cuando hablamos del potencial del hidrógeno verde? Perfecto. A nosotros siempre desde ITEC y desde el consorcio, todas las acciones que estamos llevando adelante, ahora te voy a contar que es el consorcio de hidrógeno que estamos liderando, nos gusta hablar de un hidrógeno limpio más que del hidrógeno verde en sí. No nos gusta ponerle colores, sino que vamos a lo técnico, es decir, cuánto es la huella de carbono que tiene ese hidrógeno a la vez cuando es producido. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se puede producir tanto como a partir de gas natural, que es la fuente principal en la cual se utiliza hoy en el mundo, como a partir de renovables y la electrólisis del agua. Entonces, lo que uno tiene que contemplar bien es en el momento en el que va a utilizar esa molécula que esperemos que sea baja en carbono, ¿no? Que permita transicionar a los distintos países, industrias, empresas en su proceso de descarbonización, poder cuantificar exactamente cuál es esa huella de carbono. Entonces, el hidrógeno tiene un potencial gigante, ¿no? Para aplicarse en muchas industrias y en muchos sectores, pero no es una molécula nueva, ¿sí? El hidrógeno se utiliza desde el principio del siglo XX. La primera planta que utilizaba hidrógeno como insumo era la planta de producción de amoníaco en Alemania desde 1913. Si no es una molécula nueva, es una molécula que se produce en nuestro país, se producen 400.000 toneladas por año, donde tenemos básicamente el hidrógeno utilizado en la industria de los fertilizantes, del amoníaco, tenemos el hidrógeno utilizado en la hidrodesulfuración de los combustibles líquidos, digamos, en todas las refinerías, en casi todas las refinerías del país. Y también se utiliza en nuestro país, por ejemplo, para el metanol y para la reducción directa de óxidos de hierro, ¿no? Entonces, no es nuevo el hidrógeno, eso es importante destacarlo. Lo que es nuevo son otras alternativas de usos que nos van a permitir justamente reducir las emisiones de dióxido de carbono y poder mitigar el cambio climático. Ahora, ¿qué desafíos implica? Yo te preguntaba fuera de cámara, Florencio, y te voy a tutear por el problema del almacenamiento. Si es que esto es un problema significativo, vos me mencionabas el tema de la logística, ¿no? Que tiene que ver con el transporte, con el traslado. A ver, contanos cuáles son los desafíos también para pensar en esta explotación. Bueno, en realidad depende cómo se plantee el esquema de generación y de uso. La acumulación, que es cierto que tiene algunos aspectos a resolver, pero no es básicamente un cuello de botella ni un problema para el empleo del hidrógeno. Podría a lo mejor ser un poquito más crítico o no estar completamente resuelto para el caso específico del transporte transoceánico, que es algo de lo que se está hablando mucho ahora en estos últimos días, la posibilidad de generar localmente enormes cantidades de hidrógeno y venderlas a algún hipotético mercado del otro lado del océano. Ese punto no está completamente resuelto. Es cierto que hay proyectos, hay perspectivas, hay ensayos que se están llevando a cabo, pero de momento la exportación de grandes cantidades, bueno, ahí sí sería complicado resolver el tema de transporte. Para la utilización local no es un problema. Por lo pronto hay desarrollos interesantes. Bueno, vos recién mencionabas ITEC, ¿no? Que es, digamos, una usina de investigación, como hay otras en la Argentina. Hay desarrollos interesantes que permiten pensar que estos problemas, al menos hay capital humano que puede pensarlos y resolverlos en un
relativamente corto plazo, Joaquín? Sí, a ver, completamente. Primero te voy a contar qué es lo que estamos haciendo desde ITEC, básicamente en liderar un consorcio de empresas que se llama el consorcio H2AR. Ahí estamos trabajando de manera colaborativa con 50 empresas, ¿sí? Ya llevamos un año de trabajo. En ese consorcio lo que nosotros nos planteamos hacer es desarrollar, primero, para tener una línea de base de conocimiento y ver dónde están justamente los desafíos tecnológicos y económicos que tenemos que resolver, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se va a ir desarrollando la cadena de valor en el tiempo y cómo se van a ir reduciendo las paridades con las tecnologías actuales, no solo en términos de emisiones, sino en términos de cuánto nos va a costar. Entonces, desde el consorcio lo que nos planteamos como primer año de actividades es desarrollar un portafolio de indicadores clave que básicamente nos permitan entender toda la cadena de valor, desde la producción del hidrógeno hasta las diferentes aplicaciones que hay, cuándo va a empezar a haber potencialidad de implementarlo a escala en nuestro país, o bien, como decía Florencio recién, en desarrollar la cadena de valor pensando en un mercado externo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía antes, las transiciones de energía no se van a dar a la misma velocidad en nuestro país que en otros países, en otros sectores del mundo. Por lo tanto, va a haber una demanda previa en el mercado externo antes que en el interno, ¿no? Entonces, poder acoplarse de manera inteligente en esa cadena de valor y sumarse a ese tren es un punto y un desafío clave. ¿Cómo se suman las empresas, Alejandro? Porque hay una interpelación, más allá de un tema de moda, me parece que pasamos esa instancia para instalar una conversación seria sobre sustentabilidad, sobre cambios en las matrices energéticas. ¿Cómo está interpelando a las empresas del sector? Las empresas están con un cambio que nunca se ha visto, por lo menos en nuestro país. Yo trabajo hace muchos años en temas ambientales, buscando proyectos de captura de gas de efecto invernadero, donde éramos unos evangelizadores. Y finalmente llegó. Y llegó con una fuerza que ahora tenemos que estar a la vanguardia y poder ofrecerles todas las soluciones que las empresas nos están demandando. Desde Enel, primero lo que hacemos es trabajar en buscar la descarbonización, ¿no? Nosotros generar energía limpia, y más del 60% de la matriz actual de Enel a nivel mundial ya está con renovables, ¿no? En empresa se llama Green Power, Enel Green Power, que es la de las líderes empresas del mundo generando energía renovable. Después tenemos el segundo paso, que es trabajar en la electrificación, tratar de desplazar combustibles líquidos por el uso de esta energía que proviene de fuentes renovables. Y ahí hay un sinnúmero de oportunidades que estamos desarrollando, algunas te voy a contar, que pueden ser interesantes compartir con la audiencia. Estamos trabajando en baterías de litio como reemplazo de grupos generadores de respaldo diésel, ¿sí? Pueden ser oficinas, supermercados, bancos, sucursales de bancos, que tengan necesidades de tener un backup, pero ya no sea con combustible, que pueda generar potenciales incendios, riesgo de manejo de combustible siempre es importante, ocupan más espacio los generadores, pueden tener problemas con ruidos, con vibraciones, si están en un consorcio, ¿no? Debajo de oficinas o de personas de viviendas, ¿no? Esto es un ejemplo concreto. Estamos trabajando en cómo podemos lograr alcanzar una solución que también económica, financiera cierre, ¿no? Porque hay que ver todos los beneficios que también están detrás. No es solamente el cargar la energía con un electrón barato hoy día en Argentina versus desplazar combustible fósil, sino es todo lo demás que yo evito, ¿no? Evito quejas, evito demandas, evito emisiones. Y eso se está poniendo hoy día en las empresas en la mesa y se está evaluando, más allá del efecto después comunicacional que está tomando tanto protagonismo. Después vamos a seguir hablando de la viabilidad, las condiciones que se necesitan también para escalar las inversiones, pero quiero ir a Hernán, porque recién mencionabas baterías de litio, escuchó Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Bueno, a ver, mitos o verdades, porque oímos hablar, así como ahora está de moda el hidrógeno, oímos hablar mucho sobre el litio, incluso en alusión al oro blanco, ¿no? Y a todo el potencial que tiene. Mitos y verdades sobre el potencial del litio en Argentina. Elabore. Claramente tiene potencial. Algunas características, algunos datos que me parece central. La Argentina, junto con Chile y Bolivia, conforman lo que se llama el triángulo del litio, que básicamente tiene el 65% de las reservas de lo que es el litio. El litio es un elemento que permite el almacenamiento o ayuda al almacenamiento de la energía. Con lo cual tenés mucha potencialidad, con un aditamento que no es para nada menor. La explotación del litio o el litio en el triángulo del litio está en salmuera. Es mucho más fácil extraer el litio en salmuera que, por ejemplo, la explotación que hace
Australia del litio, que lo tiene dentro de roca, ¿no? Entonces, el mecanismo de extracción en la Argentina es mucho más económico, si se quiere, y mucho más factible. Es un proceso largo, pero un proceso interesante, un proceso donde YPF particularmente, YPF es la empresa integrada de energía más importante de la Argentina y siempre ha estado en la vanguardia, y en ese sentido realmente ha puesto el ojo, obviamente, en la cuestión de la exploración y explotación del litio en dos sentidos. Uno es en esto, digamos, la extracción del propio litio, donde la compañía ha definido la conformación de lo que llama YPF Litio, una sociedad anónima, donde pretende explotar justamente la cuestión del litio conjuntamente con las provincias. El otro eje está puesto en la batería, y ahí trabajamos con ITEC. ITEC es la empresa de tecnología, donde YPF tiene el 51%, Ciencia y Tecnología tiene el 49% restante, y que básicamente se dedica a esto, a investigar qué hacemos. ITEC tiene dos tareas importantes en esto. Una que tiene que ver con lo primero que mencionaba, con la exploración-explotación. ¿Para qué? Para el desarrollo de tecnologías, sobre todo no evaporíticas. Vos sabés que la explotación del litio requiere, en realidad vos extraes el agua y el objetivo es que el agua finalmente quede, o la salmuera finalmente quede en el salar, con lo cual hay un proceso para avanzar en ese sentido. El otro es el desarrollo y la tecnología para el desarrollo de la batería, en la que ITEC ya ha avanzado y ha conveniado con el Ministerio de Defensa y demás, y la Universidad de La Plata, si no me equivoco, para justamente el desarrollo de algunas baterías de necesidad que tiene específicamente el Ministerio. En una segunda etapa, bueno, el objetivo es además poder escalarlo tal vez en términos comerciales, ¿no? ¿Cómo se imaginan la matriz energética óptima para la Argentina? Esta pregunta dio vueltas por todos los paneles, pero si tuviéramos que pensar en un modelo, sabiendo que no hay un modelo único para todos los países, sino que tienen que ver con las condiciones dadas, con las posibilidades, la viabilidad del contexto. ¿Cómo te imaginas la matriz energética argentina, Joaquín? Es una muy buena pregunta y es difícil de contestar, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder pensar en una matriz energética del futuro hay que contemplar un montón de variables que no solo son las técnicas o la de los recursos que uno tenga en un determinado país, una determinada región, sino que también hay que complementarlas con el impacto que puede tener a nivel económico o social dentro de ese país, ¿no? Entonces hay un montón de variables y la respuesta no es tan directa. Ahora bien, si uno tiene que pensar, ¿no?, en un país que se plantea, como se ha anunciado en varias conferencias, el presidente de la Nación lo ha dicho, que hay un objetivo de llegar a la carbono neutralidad en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno tiene que plantear una ruta, ¿no?, estratégica que en algún momento pueda alcanzarse eso. Y para llegar a ese punto, hay que ir a la velocidad que el país lo permita hacer, ¿no? O sea, no todas las transiciones en todos los países se van a dar de la misma manera. Desde ya que hay una tendencia, incluso en nuestro país también, de empezar a incorporar, al menos en la matriz eléctrica, fuentes de bajas emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, que es parte de la mitigación que queremos empezar a promover y que lo hacemos fuertemente, ¿no?, desde ITEC y como parte del grupo YPF también. Florencio. Bueno, como imagino, a mediano y largo plazo, imagino una base de renovables. Eso hoy en día es un poco conflictivo porque las renovables en este momento no permiten generación de base, pero ahí es donde entra el hidrógeno. Digamos, una combinación fuerte de renovables que son ampliamente disponibles, el hidrógeno como vector intermediario para acceder a un montón de mercados distintos, desde el abastecimiento industrial, el transporte o la reconversión en energía eléctrica, y por supuesto participación de otras tecnologías, acumulación de energía eléctrica en baterías en aquellos nichos o segmentos de mercado donde resulte más conveniente. Alejandro, la matriz o la ecuación en el plano de la fantasía, ¿no?, al menos, o de la proyección en el mediano o largo plazo. La verdad que complementando las ideas de los colegas, también imagino a un usuario mucho más activo participando en la red, que es algo que ya otros países, y no muy avanzados, lo han logrado hacer. Es cuestión también de un acuerdo, digamos, político, ¿no?, de reglamentaciones, regulaciones, que ya muchos
se ha avanzado también, así que eso es muy positivo. Ya tenemos la ley de generación distribuida que permite inyectar en la red, varias provincias se han adherido. Nosotros tenemos en el grupo la Compañía de Sur, que recibe solicitudes de clientes que quieren inyectar en la red, entonces se les instalan unos medidores especiales que son bidireccionales, y ya van recibiendo sus facturas con sus descuentos, devolución de dinero cuando el excedente de su generación, que se inyecta en la red, supera lo que demandan. Y eso es muy, muy gratificante verlo ya en la realidad. El dilema es cómo lo hacemos más masivo, cómo logramos que esto se extienda y que crezca, ¿no? Ahora, te repregunto ahí porque me parece interesante el rol del consumidor generador en este caso y esta implementación concreta que vos decís, pero también pienso en el rol del consumidor repensando su consumo. ¿También es necesario consumir menos? Por supuesto que eso es lo primero, siempre tenemos que consumir menos. Para eso tenemos que saber medir, tenemos que entender los consumos, cómo se conforman los distintos conceptos que vienen en una boleta y además entender cuáles son los electrodomésticos o los equipamientos que uno tiene en su casa, digamos, para evitar digamos, desfasajes, ineficiencias. En algunos países existen señales de precio, donde la energía es más barata, donde más cara, más barata es generarla, ¿no? O sea, yo puedo programar el encendido de mis equipamientos, lavarropas o equipamientos que se puedan, digamos, programar, ¿no? En general, que trabajen de noche, que es cuando el kilowatt-hora es más barato. Eso perfectamente se puede pensar en Argentina si queremos trabajar, por ejemplo, en pos de darle más estabilidad a la red, evitar cortes cuando hay temperaturas altas o bajas. Y simplemente, como decía anteriormente, son cuestiones regulatorias que se pueden poner fácilmente de acuerdo en las autoridades y comunicarlas al público en general. De todas maneras, eso es una parte. Después también viene, y quería hacer una mención, Carolina, importante, lentamente en Argentina, pero viene avanzando muy fuerte en el mundo, la movilidad eléctrica, ¿no? Y ahí combina un poco todo, porque combina el dejar de emitir emisiones, el tener una ciudad más limpia de ruidos y de partículas, ¿no? Que se van a los pulmones y generan enfermedades, y eso también tiene un valor. Muchas empresas lo están poniendo en números. Y las baterías. Y cuando uno tiene un auto eléctrico cargado, ¿sí? Que lo podría cargar justamente de noche, que es cuando el kilowatt debería ser más económico, salvo excepciones, ¿no? Pero en general sería ese el esquema, también podría ser una fuente de backup. Y si hay un problema en determinados nodos de la red, bueno, podría inyectarse esa energía a la red y colaborar para la estabilidad del sistema en su conjunto en general. Hernán, ¿cómo imaginás esta matriz óptima? No, comparto lo que han mencionado. Permíteme agregar un par de cuestiones. Primero, saber con qué contás también, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo el caso argentino o tal vez cualquier otro país. Y también lo que tiene que ver con el avance tecnológico. Comparto la cuestión de la eficiencia, se cruza con esta dimensión indefectiblemente. Pero permíteme agregar otra dimensión que para nuestro país es central en materia energética, que es todo lo que pienses a futuro también lo tenés que pensar en términos macroeconómicos con quizás el problema principal de la economía argentina, que es la escasez de dólares. La energía ha sido para nuestro país, digamos, durante buenos periodos de la historia argentina, una limitación más por la macro que por la propia energía, con lo cual hay que pensarlo eso indefectiblemente. Con esto no quiero predefinir ninguna cuestión, pero si para tu matriz energética finalmente el problema lo tenés con la escasez de dólares, tenés otro problema, quizás anterior a la cuestión de la producción energética. Esto viene sobrevolando aquí, ¿no? Las cuestiones contextuales, o las cuestiones del factor argentino, que también explican, por ejemplo, la falta de acceso al crédito. Todo esto implica, el elefante en la sala, todo lo que estamos hablando, implica un montón de dinero, implica financiamiento, implica inversiones. Sí. ¿Cuáles son las señales que tiene que dar la Argentina en este sentido, Alejandro? Una señal de confianza y de estabilidad. Ahora, llegando a ese punto, está lleno de fondos en el mundo verdes buscando proyectos. Entonces, ni bien podamos ordenarnos y mostrar que somos un país confiable y que tenemos forma de planificar a mediano y largo plazo, las oportunidades acá en Argentina son muy grandes. Florencio coincide. Coincido absolutamente. Con entusiasmo. Estabilidad, seriedad en los planteos
energéticos y no energéticos. Y bueno, me sonreía frente al comentario porque en este momento estamos con un grupo de gente tratando una posibilidad de financiación externa para iniciar acá en el país un pequeño proyecto relacionado con el hidrógeno. Y es cierto, me toca verlo ahora por este motivo, me ha tocado verlo todo el tiempo que viví en el extranjero, la cantidad de dinero dando vueltas, buscando dónde aterrizar es enorme, con lo cual si uno presenta algo, digamos, bien concebido como posibilidad de inversión, a partir de los recursos iniciales que en Argentina son superabundantes, eso tiene que funcionar. Si nadie mete las manos en el medio, eso tiene que funcionar. Hablas de recursos superabundantes y yo también pienso en el recurso humano interesante en la Argentina y puesto en juego, bueno, a la hora de investigar. Joaquín, tenemos, en el caso de que la Argentina decida dar ese salto, hablemos del mejor escenario posible, se consiguen fuentes de financiamiento, podemos hacer apuestas para ir en algunas de estas direcciones. ¿Tenemos el recurso humano para hacerlo? Completamente. Yo creo que Argentina, desde ese punto de vista, está muy bien posicionado y te voy a contar una anécdota que me parece que es una anécdota personal. Me parece que hace referencia y que puede contestar muy bien a esta pregunta. Yo me compré mi primer libro sobre hidrógeno en el año 2003. Antes estaba terminando el secundario, ¿sí? Era un libro publicado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica de Argentina, con científicos argentinos que habían hecho esa publicación, ¿sí? O sea, no es nuevo el hidrógeno, hay mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo y eso posiciona a Argentina muy bien, no solo para desarrollar tecnología propia, con know-how, con patentes, con desarrollos que puedan desarrollar una cadena de valor, digamos, a largo plazo. Como nombraba recién Hernán, la cadena de valor del litio, por ejemplo, es un ejemplo claro, donde ICTEC viene siendo pioneros desde hace muchos años, con la primera planta piloto de producción de baterías, por ejemplo. Podríamos soñar también en desarrollar tecnologías en lo que hace a la cadena de valor del hidrógeno, con todo el know-how que te comento, que ya está establecido en universidades, en centros de investigación, etcétera, ¿no? Que realmente es muy, muy valioso y no es súper abundante en todo el mundo, ¿no? Siento igual que hay como una fricción entre dos argentinos, una Argentina de estas conversaciones más a largo plazo, más de proyección, y después las urgencias que nos atraviesan. Vos hacías bien en marcarlo, ¿no? Esos desajustes que condicionan todas las decisiones que se puedan tomar. Sí, ¿no? hay que empalmar las dos cosas, ¿no? Digo, hay 45 millones de argentinos que están esperando o acompañando este tipo de decisiones. Algunas son más estratégicas. A veces en la Argentina da la impresión que las decisiones estratégicas siempre quedan en un segundo plano. Bueno, no, acá estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con esto. Dos temas respecto de lo que preguntabas recién. Yo, digo, los escuchaba a ellos. En general lo que uno ve es que hay interés en avanzar en esto. En litio, yo te diría que es el financiamiento ya apareció antes de que nosotros arranquemos, más o menos. Con lo cual, evidentemente hay que recorrer ese camino, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda cuestión, preguntabas por los recursos humanos, por la gente. En el caso del litio, nosotros estamos trabajando específicamente eso. De hecho, yo estuve en Jujuy hace un par de meses atrás, en el CIMEJU. El CIMEJU es un centro de investigaciones, donde participa la Universidad de Jujuy y demás, y ITEC y compañía. Y una de las cosas que nos plantearon específicamente es el laburo de la capacitación. No es tan fácil que, primero, no encontrás tanta gente capacitada específicamente en litio, tal vez porque el proceso es relativamente novedoso, pero ahí estamos trabajando y estamos trabajando en formar gente, y además porque en la explotación después también necesitas ingenieros básicamente que desarrollen eso. En la Argentina suelen venir ingenieros de Chile, con lo cual todavía nos falta recorrer parte de ese camino. Bueno, y también hay seguramente mucho trabajo para hacer en cooperación, porque esto es algo interesante que pasa y que atraviesa un poco todas las charlas. Estas son preguntas globales. No tenemos por qué respondernos nosotros a nosotros mismos. Podemos hacerlas con grupos de investigación afuera. Digo, acá es donde la mirada endogámica que muchas veces tenemos en la Argentina, en muchos aspectos, puede ser una limitante, ¿no? A la hora de crecer en este sentido. Sí, completamente. A ver, nosotros desde ITEC tenemos un sistema de trabajo justamente de innovación abierta, lo llamamos, ¿no? Donde colaboramos, digamos, no solo con grupos, como decías, internos de la compañía, sino que trabajamos con redes del Sistema Científico Nacional y también con redes del Sistema Científico Internacional. Porque a veces
hay algunas cuestiones específicas que algún grupo está desarrollando en alguna otra parte del mundo y ITEC tiene esa apertura, ¿no?, de participar con el Sistema Científico Nacional y también con grupos de afuera. Lo hemos hecho ya en varios de nuestros proyectos. Entonces, de ese lugar, creo que la colaboración es clave. Sí. Similar, nosotros en el grupo Enel tenemos más de oficinas en más de 30 países. Estamos permanentemente compartiendo casos de éxito, soluciones nuevas, tecnologías nuevas, trabajando con nuevos proveedores, que ya no los llamamos proveedores, que son socios, porque juntamente con una buena solución bien trabajada podemos avanzar y ganamos todos. Ganan el que desarrolla la tecnología y nosotros que la tenemos que usar y llevar adelante con nuestros clientes. Así que sí, es un poco... esta visión nuestra en Enel es de buscar asociarnos con tanto nuestros clientes como nuestros proveedores, que ya de hecho los estamos llamando de otra manera, como te decía anteriormente, porque ese es el punto. Somos integradores de muchas soluciones, tampoco podemos desarrollar todo cada uno in situ, por eso es muy importante asociarnos con los que son especialistas en cada uno de los campos y tener el producto final disponible para que funcione de la mejor manera. Siempre hablamos de transicionar, es una palabra que apareció mucho, y de transición, ¿no? Porque para dar, y lo mencionábamos en algún otro panel, una conversación honesta, hay que hablar de transición. Digo, no se desenchufa automáticamente combustibles fósiles y se enchufa, y me hace Florencio, ¿no? Y se enchufa renovables, ¿no? ¿Cómo se da esa transición? ¿Y cuánto hay que dialogar con los distintos actores del sector, ¿no?, que van a invertir y proyectan a largo plazo, ¿no? A ver, ¿cómo se da esa transición? Hace muchos años me dieron un ejemplo muy bueno. Tenemos todo el sistema organizado basado en fósiles, o prácticamente todo el sistema energético basado en fósiles. Y hay que salir de los fósiles, porque contaminan y porque en algún momento se agotan. Si no contaminaran, se agotarían de todas maneras. Si no se agotaran, contaminarían de todas maneras. Se dan las dos cosas y se dan las dos cosas a la vez. A mediano y largo plazo es necesario, es imprescindible abandonar los fósiles. Y alguien me ponía la siguiente imagen. Dice, imagínate que estás en tu casa, organizaste una cena de gala para un montón de amigos, está la mesa tendida, todo el mundo sentado, comiendo lo más cómodo, y de repente viene alguien y te dice al oído, las patas de la mesa están flojas y hay que cambiarlas. Y no podemos parar la cena. Hay que cambiarlas. Y con la mayor sutileza posible, manteniendo todo lo demás en marcha. Digamos, de la revolución industrial y la máquina de Watt a la actualidad, la civilización está basada en el consumo energético. Y de repente hay que cambiar la fuente principal de energía primaria. Manteniendo todo funcionando. Manteniendo todo funcionando porque no podemos parar el mundo. No es sencillo, pero es necesario. ¿Estamos listos para este malabarismo? Sí, yo creo que hay que impulsar, los procesos, porque vos un poco hablabas de la articulación entre los actores. No todo el mundo está viendo esto. O sea, el mundo en sí, pero digo, no todos los actores. A ver, nosotros nos planteamos en YPF Litio la articulación con las provincias. El litio es básicamente de las provincias, está concesionado a algunas empresas. Ahora, en general todas las provincias dicen, che, hay que trabajar la explotación del litio. Perfecto. Somos socios naturales con YPF naturalmente, sobre todo con algunas provincias directamente lo somos desde hace rato, pero en la explotación y exploración del litio. Ahora, ese proceso es convencer actores que quieran y que entiendan esto que mencionaba él del proceso de transición, que lo tenés que hacer indefectiblemente. También tenés que considerar lo que tenés, insisto, digo, Argentina tiene muchas reservas fósiles y también los tiene que considerar. La otra cuestión en la que nosotros estamos trabajando, y me parece importante mencionarlo, es en ese proceso de exploración-explotación y en el proceso de la elaboración de la batería, agregar valor agregado, valga la redundancia, es decir, que finalmente signifique también no solo la producción o almacenamiento de energía, sino también implique trabajo y demás argentino, básicamente, ¿no? Me parece que es un eje central, al menos de lo que nosotros estamos laburando. Se habla mucho, ¿no?, del potencial que tiene el litio a la hora de generar
en cuanto a su impacto social a la hora de generar empleo, ¿no? ¿Cómo se dimensiona esto? ¿Está dimensionado, Sí, cuantificado? es difícil cuantificarlo porque los plazos son muy largos y hay que ver, y digamos, tenés varias variables justamente para analizar, pero en general tenés un campo amplio para avanzar, sobre todo por la potencialidad que tiene la Argentina en ese contexto que mencionaba antes del triángulo del litio. Potencialidad que necesita algunas cuestiones para convertirse en realidad, ¿no? Es como el gran tema del caso argentino. Sí. Alejandro, oímos hablar mucho en estos paneles de reglas claras, sobre todo en representantes del sector empresario. ¿Qué quiere decir reglas claras? Quiere decir muchas cosas, pero bueno, para empezar, lo que hablamos un poco anteriormente, que haya un verdadero acuerdo de partes, independientemente de los colores políticos, en ir hacia una línea distinta, una línea nueva, que genere, y tomo las palabras de Hernán, trabajo de fuente argentino, que reconvierta la industria automotriz argentina, que reconvierta la industria que no existe, pero de cargadores eléctricos de la Argentina. O sea, que este movimiento no nos termine haciendo importar autos o baterías o cargadores, para dar un ejemplo, ¿no? Sino que nos permita canalizar estas acciones con nuestra mano de obra, que está muy bien calificada y que tiene un montón de ganas de trabajar. Estamos necesitando. Entonces, volviendo a tu pregunta, si hay acuerdos claros, y eso involucra a muchos actores, lamentablemente, porque es difícil ponerse de acuerdo, pero si se ponen de acuerdo para el bien de lo que necesitamos como argentinos, tenemos todo para hacer, porque la capacidad está, la necesidad está, y las empresas quieren ir por ahí. Nosotros, por ejemplo, en Enel X, tenemos más de 120 cargadores instalados en todo el país, eléctricos. Pero hay 200 autos eléctricos corriendo, más o menos. O sea, estamos apostando en infraestructura de carga, como el famoso dicho del huevo de la gallina, por dónde arrancamos, no voy a comprar un auto si no tengo estación de carga. Bueno, nosotros estamos haciendo fuertes inversiones a futuro, pero faltan reglamentaciones. Por ejemplo, que esos cargadores, hoy día que están en vía pública, son gratuitos. Yo hice una inversión como compañía, están instalados, y cualquiera que los puede usar, que los quiera usar, yo no les puedo cobrar. No está reglamentado la entrega de ese kilowatt hora al vehículo. Es un ejemplo, digamos, hay otros tantos más seguramente, los colegas, pero digo, eso tenemos que empezar a trabajar, porque si esto se reglamenta, por ahí no hay 120, por ahí puede haber 500 en un año, de acá a un año, ¿sí? Combinado con de vuelta, creo que es muy importante resaltar lo que decía Hernán, es muy válido. Hay que buscar generar fuente de trabajo argentina con la capacidad que tienen los argentinos, y las terminales automotrices y demás puedan aprovechar esta movida activamente, ¿no? Pensaba, Florencio, en relación a esto, a las reglas claras, que no solamente hace falta una dirección, sino una dirección que se sostenga en el tiempo, ¿no? Que no se reescriba el manual, que no se corra el arco, ¿no? Me estaba acordando cosas que pasaron hace mucho tiempo. Las primeras instalaciones eólicas de una cierta potencia, digamos, pequeña para los estándares actuales, pero importante en aquel momento, se dieron en la década de los 90. Y se dieron básicamente mediante o a través de cooperativas eléctricas que bueno, se entusiasmaron con eso que en aquel momento era muy novedoso, la energía eléctrica, e importaron los primeros equipos grandes. Y más allá del interés general y de lo positiva que ya se veía esta tecnología, tuvieron montones de problemas y de hecho la mayoría de sus emprendimientos terminaron en fracasos económicos por tropezarse con reglas que no estaban adecuadamente ayornadas para esta tecnología o con inconvenientes de tipo formal, mucho más que técnico. Me acuerdo que mientras en el Congreso se trataba una ley de fomento de la energía eólica que buscaba, digamos, bonificar o de algún modo respaldar económicamente la generación eólica, al mismo tiempo las cooperativas eléctricas tenían inconvenientes con los distribuidores que recibían la energía eólica que ellos generaban por dificultades técnicas, reglamentarias, contractuales,
que muchas veces terminaban bloqueando los proyectos. No es sencillo reglamentar hasta el último detalle de una cosa tan compleja como es esta, pero a ver, resulta inevitable y va a haber que lograrlo de algún modo. Hernán, para vos, ¿qué reglas de juego necesitamos? En general, hay cierta tendencia a hablar de, digamos, de reglas claras como aquellas normas que garantizan a las empresas del sector ganar plata y ya. Cuando uno analiza la historia argentina, cuando a los argentinos nos ha ido bien, a las empresas les ha ido bien. Entonces me inclino por pensar que debería ser más bien eso, es decir, pensar en una Argentina que pueda tener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Esa es la mejor garantía y la regla más clara para que básicamente todos estos procesos que estábamos mencionando puedan funcionar y que las empresas efectivamente ganen plata, pero que también ese proceso de reconversión energética y demás, bueno, le llegue al argentino que hoy está fuera quizás del radar a veces de la vida económica y demás. Es decir, nosotros tenemos una Argentina con un nivel de pobreza muy elevado. Bueno, ese también tiene que lograr percibir esto que estamos discutiendo, porque si no queda en una discusión pequeña. Me parece que la garantía de eso es justamente una economía que garantice que a los argentinos nos vaya bien y que a las empresas también. También hablábamos del talento humano y te miro y tenés un entusiasmo tremendo, Joaquín, pero también no podemos evitar pensar en muchísimos argentinos en situación de vulnerabilidad que pueden encontrar, por ejemplo, en este sector, una fuente de empleo, pero claro, esto viene de la mano de la educación, de la formación. Vos hablabas de salir del colegio y comprarte tu primer libro sobre el hidrógeno, ¿no? ¿Qué crees que es necesario destrabar o trabajar en la educación y en la formación de los chicos de cara a estos trabajos que sin duda son los desafíos ya no del futuro, del presente? Ok. Bueno, a ver, yo creo que los planes educativos tienen que estar siempre mirando la industria del futuro, ¿no? Es decir, tienen que estar pensando en cómo esa industria, por lo menos la industria energética al menos, ¿no?, del futuro, va a poder ser sostenida con trabajo humano de calidad, calificado. Bueno, y para eso, desde ya que desde la etapa, diría, universitaria en adelante, al menos los programas debieran contemplar desarrollar en aquellos sectores claves del país, como puede ser donde tenemos recursos como el litio o el potencial de energías renovables o del recurso del gas, que puede servir también junto con las renovables, ser dos fuentes de producción de hidrógeno muy importantes para nuestro país en este proceso de transición, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar que el hidrógeno se va a poder producir a diferentes costos con distintas tecnologías, ¿no? Entonces tenemos que poder acompañar esa transición. Si pensamos en un plan educativo a 50 años, desde ya que pensar en formar a personas en conceptos de electroquímica, no me quiero ir a cuestiones muy técnicas, pero desde ya que son puntos importantes que necesitamos que se empiecen a sembrar semillas desde etapas tempranas, ¿no? Alejandro. Sí, en línea a lo que dice Joaquín, yo veo también a futuro la necesidad de trabajar fuerte en reciclado de todas estas cuestiones. Creo que ahí habría que hacer un doble clic, habría que ver si se puede fomentar más estas carreras ambientales, que cada vez hay más ingenieros ambientales con distintas especializaciones. También en la cuestión de eficiencia energética que mencionábamos anteriormente, hay muchísimo desconocimiento y creo que es una salida no tan difícil para gente que necesita poder encontrar un hueco, ¿no?, de trabajo, en especializarse en nichos especiales. Se puede hacer de eficiencia energética en refrigeración, en iluminación. No son temas tan complejos que pueden ser como masivamente trabajados con planes con distintos organismos públicos. Bueno, yo trabajé un tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental, y hacíamos varios programas de capacitación. Y por eso lo digo desde ese lado también. He visto el interés de gente de barrios vulnerables en colaborar en un montón de proyectos. No solamente hablando de energía, pero reciclado de aceite vegetal usado, reciclados en general, de trabajar en el tema de compostaje. Y es impresionante ver la gente que más necesita, tan comprometida con estas cuestiones,
aún viviendo situaciones bastante precarias. Y creo que eso, de vuelta, es otro gen que tiene el argentino, ¿no? Que se puede reconvertir y que lo ayudas un poquito y está. Y está para aportar, para generar valor, pero bueno, falta también canalizar un poco más, que hayan cursos, por ejemplo, armábamos cursos con certificaciones, con universidades, Claro. para que pudieran tener una salida laboral. Y hay mucho, porque hay mucho que se viene, porque todas estas baterías de litio que estamos hablando, después van a ser un problema. Y no hay muchas plantas hoy día, no se me pueden corregir los expertos, en el mundo que estén trabajando reciclado. Entonces, adelantémonos a lo que va a venir. Es bien interesante lo que dice. Claro, para adelantarse hay que formarse, hay que saber qué preguntas hacerse, qué problemas enfrentamos. Yo, por ejemplo, ahora añado una nueva pregunta a las tantísimas preguntas que sumé en todos estos paneles en buena hora. Pero claro, Hernán, esto requiere también de una visión estratégica, volviendo a un término que utilizaste más temprano, con respecto a la formación, porque hay que producir cambios culturales y formación de futuros profesionales, ¿no? Sí, yo creo que hay como dos dimensiones en este aspecto. Una que un poco sobrevolaba acá, que es, nosotros necesitamos que el conjunto de la sociedad entienda un poco de estas cuestiones. A veces la discusión energética aparece un gueto exclusivo de algunos que o hablamos cuando hablamos de tarifas, ¿no? exacto, ¿no? O es una cuestión de precio, ¿no? Es la única discusión. Bueno, me parece, lo mencionaban recién, tiene que ser un debate transversal de qué caray estoy haciendo y discutiendo. Y cuando, digamos, yo consumo energía, ¿qué significa? ¿Cómo afecto? ¿Cómo afecta al medio ambiente? ¿Cómo me afecta a mí y demás? La otra cuestión es quizás un poco más específica. Ahora sí, que creo que hay que invertir en la cuestión de la capacitación y en el conocimiento, digamos, en algunos sectores que acompañen este proceso o esta planificación estratégica que hablábamos recién. Nosotros, yo te cuento la experiencia que hacemos en YPF. La Fundación YPF tiene un conjunto de becas que, bueno, la discusión es a ver cómo capacitamos, por ejemplo, en litio, ¿no? Y hemos entregado computadoras donde tienen paquetes de software vinculados a lo que discute YPF y al avance tecnológico y demás, que tiene que ver con la explotación hidrocarburífera en general, pero particularmente además con las nuevas producciones energéticas. Con lo cual me parece que hay que recorrer ese camino. Cuando decimos, che, hay que empalmar esto, es eso. No podés decir, no, vamos discutiendo acá, pero todo ese proceso nos lo olvidamos y nos lo acordamos dentro de 3 años o 5 años. No funciona así. Porque además ese choque eventualmente se va a dar, ¿no? Porque cuando lo querés hacer llegaste tarde. Claro. Esto, cuando vos avanzaste esto y aquello no está, llegaste tarde. Florencia. Hoy hablábamos de la enorme potencialidad que tiene la Argentina en términos de recursos energéticos, de territorio y de un montón de cosas más. Está todo por hacerse, de algún modo está todo dado. Se comentaba también que a nivel internacional, digamos, mostrando una cierta seriedad, hay disponibilidad de financiamiento suficiente como para hacer cosas importantes en este plano. Bueno, ¿por qué no pasa? ¿Dónde está el cuello de botella? Me acordaba, alguien había comentado alguna vez, dice, las 3 instituciones más difíciles de formar que puede haber son un hospital, una universidad y una orquesta. Porque yo puedo conseguir financiamiento para comprar los mejores laboratorios, los mejores equipamientos, los mejores instrumentos, pero si no tengo el potencial humano capacitado para usar todo eso, simplemente con contar con financiación no alcanza. Y bueno, es evidente que la formación del recurso humano va a ser, ya es crítica en función de poder avanzar con estos temas, pero es fuertemente crítica. Otro frente del desafío energético. Bien interesante lo que marcan. A ver, para cerrar les quiero preguntar esto. ¿Se imaginan una Argentina siendo en el mediano plazo un jugador fuerte en la exportación de energía, apuntalado en esto, en el desarrollo de las alternativas, las renovables? ¿Te lo imaginas, Joaquín? A ver, la cadena de valor del hidrógeno a nivel mundial se está desarrollando. No está ya un hidrógeno limpio, ¿no? De vuelta. Estamos hablando no del hidrógeno establecido, de las cientos de millones de toneladas que se producen en el mundo, ¿no? Hablando de un hidrógeno bajo en carbono que promueva la descarbonización del planeta, la realidad es que esa cadena de valor se está creando y desde ya que el potencial que tiene Argentina permitiría subirse esa cadena de valor en algún punto.
creo que para eso hay que hacer un montón de acciones que promuevan y que permitan achicar algunas de los saltos económicos que todavía hay, ¿no? En muchos lugares del mundo la economía del hidrógeno no avanza si no se tiene un impulso y un estado emprendedor, se dice, ¿no? Muchas veces, ¿no? Un estado que tome la acción de traccionar un determinado sector, dando reglas claras, dando regulación, promoviendo desarrollo de tecnología, cadena de valor, etc. Entonces, Argentina puede jugar un rol importante en la exportación de un energético como el hidrógeno. Yo creo que sí. Un hidrógeno limpio, bajo en carbono. Y eso se tracciona tanto la industria del gas natural, con captura de almacenamiento geológico del dióxido de carbono, como la producción del hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, ¿no? Entonces, realmente hay un potencial muy grande porque contamos con recursos muy, muy importantes en ambas formas de producir el hidrógeno. Ahora, para exportarlo, como decía tu primera pregunta respecto del almacenamiento y el transporte, el hidrógeno es un gas muy poco denso, ¿no? Pesa 14 veces menos que el aire, o sea que ocupa muy poco espacio y se va para arriba rápidamente. Entonces, para transportarlo se van a usar moléculas que lleven ese hidrógeno, una molécula como el amoníaco, por ejemplo, que se transporta mucho más fácil. Entonces, de ese lugar, sí, Argentina podría ser un actor importante. Es un sí para Joaquín. ¿Alejandro? Bueno, sí, yo quiero creer que sí, pero te diría, lo que primero buscaría es no importar más gas natural licuado, perdón. No tener más estos plantas regasificadoras en Escobar, Bahía Blanca, ¿no? Ya empezaría por eso como objetivo principal. Y segundo, buscaría llegar con energía barata a las zonas productivas que todavía no estamos llegando. Por ejemplo, sector minero. Que también genera divisas para el país. Entonces, quizás lo veo más lejano, pero creo que el primer objetivo sería, bueno, ¿cómo hacemos para no tener que volver a importar como lo estamos haciendo? Hernán. Sí, definitivamente sí. Creo que hay que hacer muchas cosas para que eso pase, pero definitivamente sí. Mirá, en el caso del litio, lo que no nos puede pasar a nosotros es que nosotros extraigamos el litio, digamos, el valor agregado se lo ponga a China y vuelva a la Argentina en forma de batería. Eso no nos puede pasar. Entonces, para hacer eso hay que lograr hacer varios pasos. Yo creo que uno de los ejes centrales es, y que creo que la Argentina en general, YPF en particular, lo tiene en su radar, que es apostar a la innovación y a la tecnología, ¿no? Digamos, en la medida que vos tengas, porque son desarrollos relativamente nuevos, en la medida que vos puedas avanzar también en cuestiones de tecnología, por ejemplo, como mencionaba antes, de exploración y explotación, y probablemente ganes varios espacios. Pero para ser un jugador central tenés que lograr justamente eso, es decir, que finalmente, en este caso, el litio no se te vaya entre los dedos, ¿no? ¿Y Florencio? Vuelvo a lo que dije hoy, el potencial primario, el potencial de recurso energético es terriblemente enorme. Alguna vez hace muchos años hicimos el cálculo de cuál sería la potencia eólica máxima que se podría conectar a la red y, sin hacer números, porque no vienen al caso, nos encontramos con que toda la potencia eólica conectable a la red en aquel momento y en cabe en digamos, molinos plantados uno al lado del otro, cabe en un rectángulo de 20 kilómetros por 50 en cualquier punto de la Patagonia. Eso da la pauta por comparación de cuánto es lo máximo que podríamos llegar a usar con tecnología convencional de conexión a red eléctrica y de cuánto dispondríamos para aprovechar, si dispusiésemos de otras tecnologías, el hidrógeno por ejemplo, que pudiesen captarlo. El potencial es tremendamente grande. Es un sí consensuado para cerrar. Fantástico. Florencio, muchísimas gracias. Alejandro, gracias. Hernán y Joaquín. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esto que ha sido el desafío energético.